Estamos aquí en la lección 12, tema 3 de la semana 4. Veremos un tema muy importante: los diseños de investigación. El objetivo de esta sesión es que seas capaz de identificar y definir el diseño de tu trabajo de investigación. Los contenidos a tratar en este encuentro son diseños de investigación, tanto los correspondientes a los enfoques cualitativos como cuantitativos. Comenzaremos analizando la siguiente pregunta: ¿cuál es la relación que existe entre la satisfacción laboral y la productividad de los trabajadores del área de ventas de la empresa Claro Perú 2015? ¿Te has preguntado qué pasos seguirlas para poder responder? Estos pasos que has imaginado tienen que ver con el diseño de la investigación, es decir, la ruta a seguir para responder el problema o probar la hipótesis. Luego de que estos han sido formulados, que es el caso vuestro. Como ya se dijo, el diseño corresponde, según Hernández, Fernández y Baptista, al plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una investigación. Entonces, hay que ir reflexionando sobre cuál será el plan a seguir para responder a la pregunta de investigación que ya tenemos en la matriz de consistencia. Como se ha revisado en las primeras sesiones, existen dos enfoques de investigación: el cuantitativo y el cualitativo, y para cada uno de estos enfoques existen diseños específicos. A continuación se revisarán los diseños cuantitativos según Hernández, Fernández y Baptista. Cabe mencionar que la literatura es diversa al respecto y se encontrarán diversas formas de clasificación. En cuanto a los diseños cuantitativos, los autores antes mencionados los clasifican en dos grandes bloques: los diseños no experimentales y experimentales. La gran diferencia entre ambos estudios es que en los no experimentales se toma información de la realidad tal como está, mientras que en los experimentales se manipula la realidad, se cambia, ya que existe experimentación e intervención. Los estudios no experimentales se dividen en transeccionales, descriptivos, correlacionales y causales, y longitudinales, evolutivos, de panel o de tendencia. Los experimentales en preexperimentales, cuasi experimentales y experimental puro. A continuación hablaremos de cada uno de ellos. Los diseños no experimentales longitudinales se clasifican en tres: de panel, de evolución, de grupo y de tendencia. Cabe mencionar que en los estudios longitudinales se hacen varias mediciones a lo largo del tiempo. El diseño panel mide una variable en el mismo grupo de personas en todos los tiempos. Por ejemplo, una investigación que observa anualmente los cambios en las actitudes de un grupo de personas de la alta dirección de una empresa durante 2 o 3 años, siendo estos directivos siempre los mismos sujetos. El diseño de tendencia analiza los cambios a través del tiempo, en variables o sus relaciones, dentro de una población en general. Por ejemplo, una investigación para analizar cambios en la actitud hacia el aborto en una comunidad. El diseño de evolución de grupo examina cambios a través del tiempo en superpoblaciones o grupos específicos. En cuanto a los estudios transversales, estos pueden ser descriptivos y correlacionales, tanto simples como causales. Los estudios descriptivos miden y describen una o más variables en un grupo de personas u objetos, en un momento dado y en forma simultánea. Un ejemplo de este diseño sería identificar el estilo de liderazgo predominante en una empresa, medir el nivel de conocimientos sobre el método científico en estudiantes de CEPEL.
Por su lado, los diseños correlacionales buscan describir correlaciones entre variables o relaciones causales entre variables en uno o más grupos de personas u objetos en un momento determinado. Un ejemplo de ello podría ser una investigación que estudiara cómo la motivación influye en el aprendizaje del curso de metodología, observando si los estudiantes que logran mayor aprendizaje son los más motivados y, en caso de que sea así, evaluando por qué y cómo es que la motivación contribuye a incrementar este aprendizaje. Esta investigación establece primero la correlación y luego la relación causal entre las variables. Antes de entrar al estudio de los diseños experimentales, es importante definir qué es un experimento. Un experimento implica la realización de una acción y después analizar sus posibles resultados. Un diseño experimental está basado en estudios de intervención con la finalidad de establecer el posible efecto de una causa que se manipula. Es en este tipo de estudios donde se puede observar claramente la presencia de una variable independiente, que es la intervención, como vemos en los ejemplos, la dieta y ejercicios y la aplicación de la tecnología, y una variable dependiente en donde se observarán los efectos como la obesidad y la productividad correspondientes. Existen tres tipos de diseños experimentales: el preexperimento, el cuasi-experimento y el experimental puro. El preexperimento implica la intervención en un solo grupo. Por ende, tiene un grado de control mínimo. Se usa para un acercamiento inicial a la realidad y hacer pruebas iniciales en las variables. Por ejemplo, el realizar la aplicación de una metodología novedosa en alumnos de CEPEL para aprender cálculo matemático y ver si funciona o no. Para un estudio experimental, este estudio se haría en un grupo seleccionado de forma intencional y se haría una evaluación inicial y otra después de la intervención. No obstante, no se sabría si todas las mejoras en el aprendizaje realmente se deben al uso de esta metodología, ya que los participantes están expuestos a muchas variables ambientales. Justamente para reducir el sesgo que producen estas variables ambientales, se introduce un grupo control con características similares al grupo experimental, es decir, el grupo que recibe la intervención, que al estar expuesto a las mismas variables intervinientes ayuda de algún modo a explicar los resultados por la presencia de la variable independiente. Este tipo de estudios corresponde a los diseños cuasi experimentales, en donde se trabaja con grupos ya asignados. Un diseño más complejo, en el que se cuidan todos los aspectos para lograr el control y la validez interna, es decir, la presencia de variables intervinientes, es el diseño experimental puro. En este tipo de diseños existen dos grupos como mínimo, y todos los grupos deben ser homogéneos y seleccionados en forma aleatoria. A continuación, dejamos los diseños cuantitativos de lado y pasamos a revisar los diseños cualitativos, los cuales son diversos y variados según la literatura existente. Sin embargo, tomando la referencia de Hernández, Fernández y Baptista, estos diseños o tradiciones cualitativas son la teoría fundamentada, la etnografía, la fenomenología, los diseños narrativos y la investigación-acción. De ellos veremos a continuación los 4 primeros, que pueden ser utilizados en las carreras de CEPEL dada su naturaleza. La fenomenología es una tradición cualitativa que busca descubrir el significado de un fenómeno para un grupo de personas que ha pasado por esa experiencia. Por ejemplo,
Conocer las vivencias, las reacciones, emociones, etc., de las personas que fueron víctimas del ataque a las Torres Gemelas. Por su parte, la teoría fundamentada es un método de investigación en el que la teoría emerge desde los datos de manera sistemática y analizarlos por medio de un proceso de investigación. Permite construir teorías, conceptos, hipótesis, proposiciones. Por ejemplo, proponer un modelo teórico acerca del pánico escénico, estudio que servirá para comprender el hecho en las personas que se deben exponer al público y que lo padecen. Otro diseño cualitativo corresponde a los diseños etnográficos, que son estudios que pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades. Por ejemplo, conocer las costumbres de los shipibos, conibos, los ritos de los hinchas de un equipo de fútbol, la cultura organizacional de determinadas empresas, etc. Por último, los diseños narrativos se usan frecuentemente cuando el objetivo es evaluar una sucesión de acontecimientos o una historia de vida. Se pueden realizar autobiografías cuando se escribe sobre la propia vida, biografías cuando se escribe sobre la vida de otra persona importante, o el estudio de algún tópico, narración de un hecho general o específico. Las fuentes para hacer este tipo de estudios son diversas: grabaciones, cartas, diarios, videos, entrevistas, etc. Por ejemplo, el hacer la biografía de David Fishman, o que haga su autobiografía, escribir la vida de Miguel Ángel Cornejo póstumamente, o narrar la historia de éxito empresarial de la familia Añaños. Bien, después de haber revisado distintos diseños existentes, es importante saber que cuando realizamos una investigación hay que definir el diseño de la investigación. Por ello, debemos preguntarnos en primer lugar si nuestra pregunta de investigación busca cuantificar o comprender los hechos. A partir de ello es que hay que tener claridad en si el estudio es de corte cuantitativo o cualitativo. Según ello, encuadraremos el diseño. Entre los diseños cuantitativos más importantes tenemos los no experimentales, los que se dividen en transversales, descriptivos y correlacionales, y los longitudinales de evolución de grupo, de tendencia y de panel, y los experimentales que se dividen en preexperimentos, cuasi-experimentos y experimentos puros. Hay que tener presente que los estudios experimentales implican manipulación de variables, mientras que los no experimentales solo recogen información de la realidad tal y como está. En cuanto a los diseños cualitativos, estos pueden ser fenomenológicos, narrativos, teoría fundamentada, etnográficos o investigación-acción. Bien, después de haber revisado distintos diseños existentes, es importante saber que cuando realizamos una investigación hay que definir el diseño de la investigación. Para ello, debemos preguntarnos en primer lugar si nuestra pregunta de investigación busca cuantificar o comprender los hechos. A partir de ello, es que hay que tener claridad en si el estudio es de corte cuantitativo o cualitativo. Según ello, encuadraremos el diseño. Entre los diseños cuantitativos más importantes tenemos los no experimentales, los que se dividen en transversales, descriptivos y correlacionales, y los longitudinales de evolución de grupo, de tendencia y de panel, los experimentales que se dividen en preexperimentos, cuasi-experimentos y experimentos puros. Hay que tener presente que los estudios experimentales
implican manipulación de variables, mientras que los no experimentales solo recogen información de la realidad tal y como está. En cuanto a los diseños cualitativos, estos pueden ser fenomenológicos, narrativos, teoría fundamentada, etnográficos o investigación-acción. Aquí, como referencias en la lección, tenemos Hernández, Fernández, Baptista, Metodología de la Investigación, quinta edición, México, McGraw-Hill, y Sánchez y Reyes, Metodología y Diseño de la Investigación Científica, Lima, Visión Universitaria.